que meditemos sobre el tema nuestro comportamiento y la convicción de nuestra fe. Cuando nosotros hablamos de nuestra convicción de fe, estamos hablando de la firmeza de lo que creemos doctrinalmente. Por ejemplo, Pablo hablando a los hermanos en Tesalónica, si usted busca conmigo, no pierda Tito, un poquito atrás en Tesalonicenses, en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 1, hablando de la doctrina de la venida del Señor Jesucristo. Note lo que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 1, dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Ahora, note la frase del versículo 2, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Aquí está hablando de tener convicción. Lo que ustedes piensan, lo que ustedes creen, que nadie les haga cambiar, no importa si es por palabra, por carta, o como si fuera nuestra, o por un espíritu. Hermano, lo que usted cree en cuanto a la venida de Cristo, dice Pablo, que nadie los haga cambiar de parecer, de mente. Que nadie aquí pueda mover sus pensamientos con facilidad. Hablando de la firmeza. Y hermanos, esto es convicción. Tener convicción no es solamente algo que creemos, pero sino algo que tenemos convicción. Decía mi padre, si el hermano Bruce, y él se convirtió a Cristo en tiempos del hermano Bruce Bell, pastor Bruce Bell, acá en la iglesia bautista Miramonte, y decía él, si el hermano Bruce Bell nos reuniera y nos dijera, miren, hermanos, yo me siento mal con ustedes. Yo quiero decirles que me perdonen, pero todo lo que yo les he enseñado es una mentira. No es cierto. Yo estoy haciendo esto por dinero. Como se dice la gente, ¿verdad? Que todos los pastores, lo que nos mueve es el dinero. Entonces, quiero decirles y aclararles que todo esto es una mentira. Dijo mi padre, si el hermano Bruce hubiera dicho eso, yo siguiera creyendo en la palabra de Dios, en Jesucristo, en la doctrina en la cual yo he creído. Esa es convicción. Esa es convicción. Y los creyentes en el antiguo, en la iglesia primitiva, sabe, hermano, la convicción de fe que tenían, que preferían morir antes de cambiar su forma de pensar. Están libres, les decía, solamente cambien y nieguen lo que creen. Y ellos decían, no, preferimos morir antes de cambiar nuestra fe. De eso se trata la convicción. Ahora, si bien es cierto, hay una doctrina bíblica que es verdadera, también hay una falsa doctrina. Y este pasaje nos enseña cómo nosotros los creyentes debemos enfrentar con la falsa doctrina. Cómo debe ser nuestro comportamiento. Porque recuerde que en el tiempo de Pablo, acá encontramos nosotros cómo es que él ha estado ministrando, ¿verdad? En el tiempo anterior ha estado ministrando en cuanto a la falsa doctrina. Ya lo vimos también en el capítulo 1. Estuvimos hablando precisamente de eso, ¿verdad? Y cómo es que en aquel tiempo estaba la falsa doctrina. Ahora nosotros los creyentes estamos rodeados también de falsa doctrina.
Y yo no quiero hablar de ninguna iglesia, hermano, porque no es mi estilo. El Señor no me ha mandado a hablar en contra de las iglesias, pero hay que decirlo con claridad. Estamos rodeados de falsa doctrina. Y vamos a ver al final de este mensaje, al final, ya el último punto, vamos a ver cómo identificar las falsas doctrinas. Por supuesto, hay más de 20 puntos de cómo uno puede saber inmediatamente si esta es una falsa doctrina o no es una falsa doctrina. Pero solamente vamos a ver dos nada más, para que usted pueda identificar dos más comunes, claramente. Y cuando usted vea eso, no, esto es una falsa doctrina. Usted la puede ver así como cuando aquel detective logra discernir, ¿verdad?, diferenciar entre un billete falso y un billete verdadero. Por más parecido que sea, pero si uno conoce el verdadero, sabe identificar el falso también. Entonces, ¿cómo debemos nosotros actuar? Nuestro comportamiento. En primer lugar, debemos evitar. Vea lo que dice en Tito, en el capítulo 3, versículo 9. ¿Pero qué dice, hermano? Evita. Fíjese que esta palabra en el original el concepto es ser un mirón. Bien raro, fíjese. Ser un mirón, un espectador. Es decir, estar alrededor, girarse alrededor, dice la definición. Observa, pero no participa. Observa, pero no participa. Debemos observar bien lo que está pasando a nuestro alrededor en cuanto a la falsa doctrina y no entrar en participar con nuestras opiniones. No entrar a participar en cuanto a nuestras opiniones. Simplemente estar mirando, observando lo que está pasando, muy bien atentos. Y hay 4 cosas en las cuales nosotros debemos evitar principalmente participar. ¿Por qué? Porque no son provechosas para nuestra salud espiritual. Veamos la primera. Esta es las cuestiones necias. Dice el capítulo 3, versículo 9. Pero evita las cuestiones necias. La palabra necio es controversias, ¿verdad? Pero la palabra necio es una palabra fuerte que está usando el apóstol Pablo aquí. En el original es estúpido. Esa es la palabra. Literalmente, ignorante. Esta misma palabra aparece en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 23. 2 de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. La misma palabra. En el original es estúpido, ignorante. Las cuestiones necias son temas sin ningún valor. Estimulan a la curiosidad, pero no cambian la vida. Veamos en la Biblia un ejemplo de cuestiones necias, de temas que no tienen ningún valor. Estimulan la curiosidad, pero no cambian la vida. Mateo capítulo 12, por favor, en el versículo 18. El Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 18. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén. Pero no es este el pasaje, fíjese, hermano. En realidad, no es este el pasaje acá. Pero hay un pasaje muy interesante, usted lo conoce bien. En una oportunidad le dicen al Señor: Señor, tenemos, maestro, una pregunta, una consulta. Y le dice: un hombre tenía 7 mujeres. El primero de ellos, una mujer se casó con un hombre y este hombre murió sin hijos. Murió sin hijos. En la ley decía que esa mujer tenía que casarse con el hermano de este señor, que era su primer marido. Si no daba descendencia, tenía que casarse
con el descendiente, es decir, con el hermano que le seguía. Y entonces la mujer se casó con el hermano también. Pero el hermano murió también, dice. ¿Marcos? Bien, gracias, hermano. Marcos 12, 18 al 24. Pero yo se lo voy a narrar acá. Entonces le dice, murió también ese hombre. Entonces siguió el hermano de esta persona y se casa con ella, porque tampoco el otro dejó hijos. Y así los 7 hermanos. Y los 7 murieron. Quiere decir que esta mujer era una mujer de ave de mal agüero, ¿verdad, hermano? Porque todos los maridos se morían. Y era estéril, no podían dejar hijos. Entonces le dijeron al Señor, en la resurrección, allá cuando se esté en la vida eterna, esta mujer, ¿de quién va a ser mujer? Ya que los 7 hombres la tuvieron por mujer. Fíjese, son temas que despiertan curiosidad, pero no cambian vidas. Son cuestiones necias. Necias. ¿Qué provecho podemos sacar nosotros de eso? Sin embargo, ellos estaban hablando precisamente de esta situación al Señor para poder tentarle. Y el Señor les dice, ustedes erran en las Escrituras, ignoran las Escrituras. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del Señor. Cuestiones necias, estúpidas, que no tienen sentido. Ahora, este es un ejemplo bíblico que encontramos en Marcos, gracias hermana, en el capítulo 12. Pero ahora veamos un ejemplo que nosotros estamos viviendo acá en nuestros tiempos. Comienzan a discutir las personas en decir que Jesús se casó con la María Magdalena y que tuvieron hijos. Entonces hay gente que quiere acercarse a nosotros. Estas cosas hay que evitarlas. Otra de las cosas, Jesús no resucitó. Se han encontrado allá en Israel una tumba donde decía Jesús. Pero si el término de Jesús era bien común en aquellos tiempos. Muy común. Es como aquí nosotros, ¿verdad? Hay un pueblo donde todas las mujeres se llaman María y todos los hombres se llaman José. ¿Sí? Un nombre bien común. Bien común. Aquí Juan Pérez, común ese nombre, Juan Pérez, común. Pero ya eso de Kevin, Brian, eso ya es diferente, ¿me entiendes? Pero encontraron la tumba que dice Jesús. Jesús no resucitó. Entonces aquí los judíos se fueron al Vaticano, llamaron al Papa y le dijeron, mire Señor, nosotros no queremos que quiebren ustedes, porque el cuerpo de Jesús lo hemos encontrado aquí. Entonces ustedes como católicos se basan en la resurrección. Si nosotros les decimos al mundo que aquí hemos encontrado los restos de Jesús, entonces ustedes con su riqueza se vienen abajo. Estúpido. Y gente quiere que nosotros estemos tratando la manera de convencerles que esto no es así. ¿Por qué vamos nosotros? Evita estas cuestiones necias, dice la palabra del Señor. Otro ejemplo. Jesús se fue a la India entre la edad, fíjese, de 13 años a 30 años. La Biblia no habla nada, dicen. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Es que Jesús se fue a la India. Y allá en la India, él perfeccionó la magia.
Entonces comenzó a perfeccionar la magia y él salió un experto, era un mago excelente. De tal manera, cuando llegó nuevamente, cuando tiene 30 años y llega a Jerusalén, a Israel, y comienza su ministerio público y tiene seguidores llamados discípulos y los apantalla caminando sobre las aguas, lo que está pasando es que no es milagro, sino es magia. Que él fue a perfeccionar allá a la India. Y quiere a las personas que nosotros discutamos sobre eso y que le hagamos cambiar de parecer. Entonces dice el apóstol Pablo en su palabra, mire, evita las cuestiones necias. Son cuestiones, no tienen sentido. No vamos a perder el tiempo para discutir sobre estos temas que son necios. Ahora, en segundo lugar, evitar las discusiones sobre genealogías. Evitar las discusiones sobre genealogías. Dice en el capítulo 3, versículo 9 de Tito, pero evita las cuestiones necias y genealogías. ¿Qué es la genealogía? Para nosotros, hermanos, cuando leemos en la Biblia las genealogías, yo no sé a usted, pero a mí en lo personal no me despierta ningún interés. Un montón de nombres, ¿verdad? Hijo de no sé quién, hijo de Abiatar, hijo de no sé cuándo, y comienza. La genealogía para nosotros no es muy importante, pero en el tiempo bíblico y para los judíos, la descendencia, el árbol genealógico es muy importante. Para ciertas culturas esto es muy importante. Entre los griegos, entonces, así como en otras naciones, se daban historias mitológicas sobre el nacimiento y genealogía de sus héroes. Y muy probablemente se infiltraron estas leyendas judías acerca de las genealogías en las comunidades cristianas de aquel tiempo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 4, dice la palabra del Señor de esta manera. Ya desde entonces Pablo está instruyendo y dice la palabra del Señor en el versículo 3 y 4, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Genealogías interminables. Algunos se dedicaban a investigar quién era el hijo de quién, en qué fecha vivieron, y otros temas similares, a veces para ver su linaje, para ver si eran indicados para ser sacerdotes o para ser mesías. ¿Será que usted es Mesías, el que ha de venir por su árbol genealógico? Discusiones en cuanto a genealogías. Ahora en día hay gente que quiere que les expliquemos de qué nacionalidad será el anticristo, mi hermano. Mire, ¿y el anticristo será judío o será salvadoreño? ¿Será allá por San Ramón o va a venir allá por San Vicente? Evite este tipo de cuestiones, de temas, de genealogías interminables. La idea es aquellas cosas que no dejan aterrizar a algo sólido. Por lo tanto, no vale la pena investigar sobre eso. En tercer lugar, evitar las contenciones. Dice en el capítulo 3, versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones. ¿Cuáles son las contenciones? La palabra es pleitos, rivalidades, riñas, así como en la iglesia primitiva, ¿verdad? En la iglesia, en Corinto. La iglesia de los Corintios habían divisiones entre ellos. Unos decían, yo soy de Pablo. No, yo soy de Apolos. No, yo soy de Cefas. No, decían los más espirituales, yo soy de Cristo. Y por eso no nos metemos con aquellos que dicen que son de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos. Nosotros somos especiales. Miren el amor que estaban demostrando estos hermanos espirituales, dividiéndose también ahí, entrando en riñas, en pleitos, en contenciones. Aquí hoy en día la riña, hermano, que se puede dar dentro de las iglesias, ¿verdad? ¿Quién predica mejor? No, hombre, es que no has oído al hermano. No, ese hombre. Ese hombre, no hay como él. No hay como él. No. Lástima. No, este pastor, sí, este hermano, sí, no. Es que le habla con un colorido y con un folclor tan claro.
No, pero es que otros dicen, no, es que aquel pastor, el pastor sí menciona la Biblia. No, el otro pastor no. Y hay riñas, contenciones. ¿Quién canta mejor? No, hombre, alabanza por fe. No, ministerio maravilloso. No, no, que no han escuchado al hermano Alonso cantar entonces. No, hermano Alonso. El hermano Alonso, no digo Alonso y su grupo bravo, no. El hermano Juan Alonso. No, dice, a mí me encanta como canta el hermano Roberto Campos. Roberto Campos, ese hermano. No, porque no han escuchado al otro hermano Roberto Medrano. Total, hermano, que aquí estamos hablando de, míreme, las rivalidades entre uno y otro. Rivalidades entre células. Entre células. ¿Quién es mejor? Nosotros hacemos mejor. Y aquí hay que tener mucho cuidado, fíjense, hermano. Miren, si usted se fija el año pasado, los ministerios celulares comenzaron a funcionar, ¿verdad? Trabajaron de una manera preciosa, maravillosa, ¿verdad? Ministerios de la iglesia también, los ministerios de la iglesia, los hermanos de tal ministerio, escuela dominical, los sugieres, etcétera. Entonces ellos estaban atendiendo los servicios evangelísticos, ¿no es cierto? Y el año pasado comenzamos con los servicios evangelísticos, en la tarde, a las 5 de la tarde. Y comenzó la bendición del Señor. El Señor comenzó a traer personas. Y los hermanos se esforzaban, fíjense. Los hermanos se esforzaban. Y decoraban, y daban refrigerio, y hacían esto y lo otro. Y qué lindo. Mire, fue un año, hermanos, maravilloso. Este año la situación ha sido un tanto diferente. Pero fíjese que desde el año pasado, a saber quién, a saber de dónde, se comenzó a infiltrar un pensamiento. Esto ya es rivalidad. ¿Quién lo hace mejor? Esto ya se perdió el propósito. Porque los hermanos están compitiendo. ¿Quién hace mejor las cosas? ¿De dónde viene ese pensamiento? Hermana, ¿alguien participó en un ministerio que tuvo a cargo un servicio evangelístico el año anterior? ¿Quién? Levánteme la mano. Usted, hermana, ¿usted planificó con sus miembros? Hermanos, el domingo pasado estuvo el ministerio tal. Nosotros lo vamos a hacer mejor que ellos. Lo vamos a aplastar a los hermanos. Así pasó, hermana, con usted. Usted, hermanita, ¿quién levantó la mano? ¿Quién levantó la mano por aquí? ¿Quién más participó a cargo en un ministerio, un servicio evangelístico? Usted, hermano. ¿Ese fue el propósito? ¿Así lo hicieron con ese espíritu? No, ¿quién más? ¿Quién más? Seamos sinceros, hermano, seamos honestos. ¿Sabe? Nadie fue con ese pensamiento. Ninguno fue para aplastar a aquel. Todos fueron para mi Señor Jesucristo. Pero cuando comenzamos a oír esas voces, no, es que esto es rivalidad entre nosotros, el Señor comienza a quitar su bendición. Comienza a apartarse el Señor. ¿Quién comenzó con esto? ¿Quién fue de esto? Hay un enemigo. Porque, hermano, sinceramente nadie estamos pensando en eso, hombre. Al contrario, qué bendición que los hermanos tuvieron iniciativa. Nos reímos. Miren qué lindo lo que hicieron los hermanos, decíamos. Alegres, contentos, qué bendición. Nadie criticaba nada, fíjate. Nadie criticaba nada. Alguien daba mejores refrigerios que otros. Nadie criticaba. Yo lo miraba, míreme. Véngase con tu reino. Nadie. Pero cuando comenzamos a escuchar esas voces, comenzamos a tener problemas. Trabajo fino. Muy fino.
Qué tremendo. Entonces, aquí encontramos nosotros este tipo de rivalidades que no deben ser. Gracias al Señor por la célula, por los hermanos que cantan, por los hermanos que predican, ¿verdad? Pero evitar estas cuestiones necias. No, que mire, que aquel hermano de allá, aquella iglesia. No, evitar. Evita estas cuestiones. Evitar también, en cuarto lugar, las discusiones acerca de la ley. Dice en el versículo 9, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Discusiones acerca de la ley. A veces los creyentes quieren conocer la Biblia para discutir con sus familiares, con amigos, con compañeros de trabajo que son testigos de Jehová, que son mormones, ¿verdad? Entonces queremos conocer la Biblia para poder discutir con ellos y aplastarlos en su fe, en su doctrina, en lo que ellos piensan. Evita las cuestiones acerca de la ley, es decir, las controversias, los conflictos. Y a veces van a personas a querer que nosotros, ¿verdad?, estemos aquí discutiendo acerca de que Cristo es Dios o no es Dios. ¿Cristo es Dios o no es Dios? No, Cristo es el Hijo de Dios. Pero mire, Hijo de Dios quiere decir que no es el Dios, porque Dios Todopoderoso no es Jesús. Evita cuestiones acerca de la ley, de la palabra del Señor. Esos temas hay que evitarlos. ¿El Espíritu Santo es una persona o es una fuerza activa? No, es que mire, que no es una persona, sino que es una fuerza activa, que se activa. Espíritu Santo, pero no es una persona, no es Dios, mucho menos. Pero no, mire, cómo no, es que el Espíritu Santo, Él piensa, Él habla, Él toma decisiones, tiene voluntad. No hay que estar en discusiones acerca de la ley. La salvación, ¿se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Como me dijo un señor una vez, ustedes los bautistas están como aquel, me dijo, que tenía el pajarito, me dijo, en la mano. Y eso le dije yo. Que le preguntó a aquel sabio con el pajarito detrás así en la mano, dígame, este pajarito que tengo aquí atrás, ¿está muerto o está vivo? Señor sabio. Y el sabio le dijo, ese pajarito está como tú quieres que esté, le dijo. Si crees que esté muerto, va a estar muerto. ¿Crees que está vivo? Está vivo. Porque estaba pensando, si me dice que está muerto, entonces está volando el pajarito. Es que usted no es sabio, señor. Y si me dice que está vivo, está muerto. Así están ustedes con la salvación. ¿Se pierde o no se pierde? No vamos a andar discutiendo. Evitar cuestiones de esta naturaleza en cuanto a las discusiones acerca de la ley, de esos temas. ¿La salvación es por fe o es por obras? Pero gente que quiere que discutamos, no, es que no es solo por fe, es que también son las obras. No, mire, no son las obras, es la fe. Y evite cuestiones acerca de la ley. 4 cosas hay que evitar: cuestiones necias, es decir, estúpidas, ignorantes; genealogías interminables; las contenciones y rivalidades; y las discusiones acerca de la ley. Ahora, hay 4 razones por las cuales debemos de evitar estas 4 cosas. La primera, versículo 9, vea lo que dice: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son, ¿qué dice? Vanas. ¿Y qué más? Y sin provecho. Vano, vacío, hueco. Y provecho, sin provecho, inútil. Inútil. No tienen sentido estar discutiendo sobre algo que no tiene ninguna utilidad, que no se puede sacar provecho. Estas cosas son vanas, son sin provecho, evítelas. Segunda razón por la cual debemos evitar: porque estas cosas acarrean disputas más bien que edificación. Vea lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Acarrean disputas. La Nueva Versión Internacional dice: estas cosas provocan controversias en vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe. La Biblia al Día, su paráfrasis, también traduce de esta manera: tales ideas provocan discusiones que no conducen a nada y consumen tiempo que deberían emplearse en ayudar a los demás a aceptar el plan de Dios, que está fundado en la fe. Mientras empleamos el tiempo para discutir algo que no nos conduce a nada, las personas están yendo al infierno. Acarrean disputas. Cuando usted está hablando con un testigo de Jehová y se le planta y él quiere convencerlo, y usted se agarra la palabra del Señor y fácilmente mire lo que dice la Biblia, esa persona se va y viene con dos el siguiente día. Y si usted se les planta, estas personas dos se van y vienen con otras dos, son cuatro. Y si no, se van y traen un montón, al rato ya están una gran rueda ahí, mi hermano. Estas cosas hay que evitarlas, porque acarrean pleitos, ¿verdad? Pleitos. En una ocasión nosotros íbamos para un congreso a Costa Rica y nos quedamos ahí en Nicaragua, porque no se puede ir en la Ticabús, no se puede, ahí se tiene que quedar uno, ¿verdad? Para transportar. Entonces nosotros fuimos con un hermano y nos llegamos tipo 6 de la tarde. Y cuando nos bajamos, ¿y a dónde vamos caminando, hermano? A donde nos apunte la nariz, le dije yo. Pero yo esperaba, hermano, realmente un hotelito, ¿verdad? No de 5 estrellas, pero un hotel. Nosotros queríamos pasar la noche ahí, cancelar y hospedarnos. Pero no mirábamos nada, hermano. Y éramos como que así literalmente, el lugar donde fuimos a aterrizar fue como allá en la Chacra 1, mi hermano. ¿Y a dónde vamos? Caminemos, le digo yo, aquí donde nos apunta la nariz, le digo al hermano. Y comenzamos a caminar, nosotros con las maletas ahí, ¿verdad? Y me dice, hermano, mire cómo el Señor nos ama, me dice. De veras, y eso, mire, pues, mire. Y yo no miraba nada, mi hermano. ¿Y qué gente camina? Mire, mire. Y dos jovencitos iban con la Biblia. Mira, ahí están los hermanos, nuestros hermanos, me dice, con su Biblia caminando. Permítame. Y se acercó el hermano. Y yo me dejó atrás a mí. Entonces se acercó y le dice: miren, jóvenes, disculpen, hermano, Dios les bendiga. Más rápido caminaban las personas. Y el hermano detrás: no, mire, hermano, es que mire, hermanito, nosotros queremos. Y cuando yo vi que no le hacían caso: hey, hermanito, shh, déjelo. Venga. ¿Cómo son estos cristianos de aquí? Me dijo. Qué bárbaro, me dijo. Y el amor del Señor. Cálmese, hermano, cálmese. Pues quizás unos 5 metros más, estaban cantando para despedir unos hermanitos en la iglesia. Y le dije: hermano, ya estuvo, aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar. Y ya nos sentamos en la última con nuestras maletas ahí. Terminó el sermón, la alabanza, quiero decir. Y los hermanos se levantaron para despedirse. Y nomás se levantaron para despedirse, hermano, como 10 personas nos rodearon a nosotros aquí. Y nos dijeron, y nosotros sentados ahí, hermano, sentados. Y nos dijeron: en el nombre de Jesús, díganme ustedes, ¿ya se bautizaron? Amén, les dije yo. Por la gracia de Dios, ya nos bautizamos. ¿Sí? ¿En qué nombre se bautizaron? ¿En qué bautismo se bautizaron? ¿Cómo fue el bautismo? Bueno, el bautismo bíblico, como el Señor dijo, en la gran comisión. Vayan a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo. Ese bautismo no sirve. Tiene que ser en el bautismo, en el nombre de Jesús, porque ese bautismo nos salva. Mire, Pedro, allá en el libro de los Hechos, ¿en qué nombre bautizó? Mire, Pablo, ¿en qué nombre bautizó? Mire, y comienzan aquellas personas, nosotros, hablaba uno, hablaba otro, y nosotros, todos rodeados ahí. Y le digo: mire, señores, nosotros somos del Salvador. No somos de Nicaragua, vamos a un congreso aquí a Costa Rica. Lo único que queremos es que nos digan un lugar donde podamos hospedarnos.
porque nosotros somos forasteros aquí. ¿En qué nombre han sido bautizados? Sáqueme, muéstrame la Biblia, sáqueme la Biblia. Y la Biblia, sáqueme la Biblia pues. Y demuéstreme que en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu, demuéstrame. Y va a insistir, es que no se va hasta que me lo demuestre. Mire, hermano. Y le dije yo por último, abro ¿cómo se llama? El maletín y saco la Biblia. Bueno, ustedes quieren hablar. Yo no he venido aquí a discutir. Pero ustedes quieren hablar de esto, pues vamos a hablar, le digo yo. Ajá. Y mire, y se quedan callados, hermano. Y comienzan a verme como pispileando como sapo en tomatera. Saco la Biblia. Yo sentado porque no me dejaban parar. Y le digo, antes de abrir la Biblia, dígame usted, Señor, ¿en qué nombre fueron bautizados los discípulos? Más pispileaban. No, es que ellos predicaban. ¿En qué nombre fueron bautizados los discípulos? Muéstremelo bíblicamente. Mira, hermano, de repente aquel lugar se cayó. Un silencio, que las quijadas se les entramparon. Un silencio total. Pero fue en cuestión de segundos. Y yo me levanté y le dije, con permiso, hermanos, yo no estoy para discutir acerca de la Biblia con nadie. Nosotros vamos a buscar un hotel, con permiso, le dije. Nos abrieron camino. Y cuando ya salimos, dijo una jovencita, no, mira, le dijo a otro. Qué bonito, hermano. No, mira, le dijo al otro, sí. Llévalos donde el pastor bautista y donde son bautistas. Miren, señores. Y allá afuera, allá, nos dijeron, miren, yo no sé, dijo, cómo lograron venir de la terminal aquí sin que no los hayan matado, así como andan ustedes. Llévalos vos, le dijo, donde el pastor bautista, decía. Él los va a acompañar. A vos te conocen, le dijo. Los van a respetar porque te conocen a vos, le dijo. Y ya fuimos nosotros, hermanos. Bien espirituales nos volvimos. En el nombre de Jesús. Guárdanos, Padre, por favor, en este camino. Hasta que nos llegaron. Pero vea usted la situación de las discusiones. Nosotros no tenemos. Esto acarrea disputas. ¿Y qué va a pasar? La gente que ve dice, no, mira, ni ellos se ponen de acuerdo. ¿Ve? ¿Cómo vas a creer? Nosotros vamos, mira esto, peleando por cuestiones de la Biblia, que ni creen ellos. Y entonces la gente se va al infierno, en lugar de poder ser salvos. Y también sirve para la perdición de los oyentes. Es lo que dijo Pablo en 2 de Timoteo 2:14. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra del Señor de esta manera. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, los cual para nada aprovecha, sino para perdición de los oyentes. Para perdición de los oyentes. Y en último lugar, sirve para engendrar contiendas. 2 de Timoteo 2:23. En 2 de Timoteo 2:23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Contiendas. La Biblia al día dice, repito, no te metas en discusiones tontas, pues sabes bien que engendran riñas. La Nueva Versión Internacional dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Hermanos, no estamos para poder discutir. Hay que evitar, dice la palabra del Señor. Tenemos que evitar. Hace algunos años estaban los seminaristas del Instituto Bíblico Rodante de la Iglesia Bautista Miramonte.
Y llegaron 2 niños testigos de Jehová a poder hablar a 2 seminaristas que estaban ahí. Y comienzan los seminaristas a poder hablar refutándole, ¿verdad?, la creencia de estos 2 niños. Pero los niños agarraban su libro por un lado, agarraban por otro lado y ya los tenían acorralados, pues. Y le dicen uno al otro le dicen: anda a llamar al hermano Bruce, le dijo, que nos venga a ayudar. Y fueron allá a la oficina del hermano Bruce Bell. Hermano Bruce, dije que estamos hablando con unos niños allá de testigos de Jehová, queremos su ayuda, le dijo, porque a nosotros ya topamos, le dijo. Y el hermano Bruce les dijo: ¿y quién les manda a hablar a ustedes? ¿Quién les manda a discutir? Los exhortó. No fue. Nosotros no estamos para discutir con nadie. Ni ellos los van a cambiar a ustedes, ni ustedes los van a cambiar a ellos. Tienen su forma de creer. Hay que dejarlos. Ustedes acérquense en la palabra del Señor. 4 cosas que hay que evitar: nuestro comportamiento bíblico, y 4 razones por las cuales tenemos que evitar estas cosas. Eso es lo que hemos visto en esta mañana. Pero lo importante, hermanos, es que podamos nosotros conocer la verdad. El próximo domingo, si el Señor nos da vida y salud, vamos a hablar en cuanto a las divisiones. ¿Qué hacer en cuanto a las divisiones? A los hermanos que causan divisiones en las iglesias. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, porque tú eres grande y eterno. Gracias por tu palabra. Te pedimos ricas y abundantes bendiciones para cada una de las familias que aquí estamos presentes. En esta misma actitud yo quisiera preguntar si entre nosotros hay alguna persona que está sin Cristo. Si usted no tiene la seguridad de la vida eterna, esta es la mañana de su salvación. Venga Jesús, venga al Señor. No hablamos de un cambio de iglesia, no hablamos de un cambio de religión. Hablamos de recibir a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, aceptándole como su Salvador. Venga Jesús, el Señor le ama, Él tiene un plan para su vida. Salve su alma. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación. Habrá una persona, póngase de pie. Venga el Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Llévanos en tu paz y permítanos regresar por la tarde a este mismo lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denme un aplauso al Señor, hermano. Bendito sea el Señor Jesucristo.